José Vélez. Me acuerdo también cantaba La bala perdido, bala perdida, algo así. Después lo vamos a buscar, Santi, a ese, pero para después. Hola, buen día, acá viéndote desde el Parque Nacional Los Alerces. Una foto hermosa. Feliz día a todas las mujeres en su día, dice Néstor. Olga de Carlos Casares, hola, feliz día, qué hermosa esta Radio Nacional. ¿Qué más tenemos por aquí? Hola Radio Nacional, soy Germán, feliz día de la mujer, abrazos para todos. A ver, por aquí, en el 1138707485, desde Tucumán, dice que está muy húmedo, que hay 20 grados. Hola Carlita, a todos los integrantes, feliz Día de la Mujer 8 de marzo. Ahí está, dice atentamente Adrián, que está allí en la provincia de Tucumán. Y hablábamos de mujeres y es el Día Internacional de la Mujer y las homenajeamos y recién escuchábamos a Chabuca Granda y ahora vamos a saludar a otra mujer hermosa y que la quiero mucho. Ella es Silvia Marucho, es locutora y es sommelier. Hola Silvita, ¿cómo va? Hola Carla, feliz día. Feliz día, besote. Un beso enorme. Gracias por esta convocatoria. Por favor. Vos sos sommelier, hace muchos años te dedicás y con mucha pasión y mucha sabiduría a ello. Y acá en Déjà Vu nos gusta escuchar música, nos gusta recordar, nos gusta viajar en el tiempo, pero también nos gusta el buen vino, nos gusta enterarnos de cosas que pasan alrededor de lo que vemos en una botella y es sencillo, nosotros nos servimos y lo tomamos. Pero tengo entendido, Silvita, que hay una mujer muy importante en la historia del vino, Argentina. Sí, la verdad que la historia de la mujer en el mundo del vino es muy interesante. Y en este caso nos vamos a referir a Melchora Lemos. Ella ha sido una mujer, la primera mujer empresaria dentro de la industria del vino, pero lo interesante, además de esto que digo, que es un montón, ser empresaria en la industria del vino en el siglo XVIII, si tenemos en cuenta que ella vivió entre los años 1691 hasta 1740, fue realmente una mujer que tuvo mucha visión, fue una adelantada. Lo primero que hay que decir, si yo quiero titular, es decir que Melchora tuvo una bodega, tuvo la posibilidad de armar sus propias vasijas, que comercializaba su vino en pulperías y construyó el primer molino harinero en Mendoza. No había ninguno. Ajá. Lo más destacado de todo esto, que es un montón, fue todo lo que tuvo que enfrentar, porque su hermano era una familia muy bien, digamos, los Lemos, eran 7 hermanos, y con uno de los hermanos que se tuvo que enfrentar, porque lo que tenía Melchora fue herencia. Vamos a ponernos en contexto, lo hago así de chiquito. Las mujeres en el siglo XVIII no tenían ningún tipo de derechos. Se casaban, es decir, pasaban de la tutela del padre, claro, y la entregaban a la tutela. Las casaban. Claro, pero y no con tenían, Z incluso. Sí, pero no tenían decisión, no poseían bienes. Eran como objetos que se trasladaban, no podían decidir, y si decidían tenían que tener el ok de su padre o de su marido. En este caso Melchora era sola, no tenía marido, no se había casado, no se casó nunca, y hereda de su padre
había sido un militar y un político, y era muy aficionado al vino, que había hecho una bodega, hereda la bodega junto con uno de sus hermanos, Juan Lemos. Juan Lemos era también un señor con mucho poder, porque era político, era alcalde. Y resulta que Melchora era una mujer con un empuje impresionante, y para hacerlo sencillo, no le gustaba a su hermano eso, y la enfrentó. La enfrentó psicológicamente, le construyó, ella vivía en lo que era el predio de la bodega, que compartía con su hermano, pero era tan próspera ella, porque mejoró, le acercó tecnología adecuada a la época, empezó a construir las vasijas. Imagínate lo importante que era poder conservar el vino. Bueno, ella modernizó todo, pero en cada uno de estos pasos al hermano, que estaba muy políticamente conectado, empezaba a ponerle frentes muy adversos, como por ejemplo construirle en medio de ese predio donde ella vivía una casa muy precaria para que vivieran indios y la molestaran. Todo esto empezaba a crecer judicialmente, porque ella requería que esto se respetara, pero su hermano era políticamente muy conectado y poderoso. Entonces estaba lleno de amigos a los que, la justicia hacía caso al varón, claro, no a lo que pedía Melchora. Hasta que, la historia de cómo construye el molino es muy interesante, porque Melchora no era una mujer instruida, no sabía leer y escribir, era muy inteligente. Uh-huh. Entonces, como su bodega era muy próspera, decide contratar a alguien que construya este molino, otra familia, los Escalada. Entonces paga con vino todo lo necesario para construir el molino. Y la gota que hace la eclosión definitiva contra su hermano es cuando su hermano decide demoler arbitrariamente el molino. Oh, Dios. Entonces, ahí dijo, voy a los tribunales. Te lo digo en términos actuales. Sí, totalmente. ¿Y qué pasó? Los tribunales le dieron la razón al hermano. Apela. Obvio. Entonces, en esa apelación dice, bueno, vamos a tasar todos los bienes. Entonces, los tasadores eran amigos del hermano. Y ella se busca a uno que le da bolilla. ¿Y sabés lo que hacen? ¿Qué hacen? Arbitrariamente el hermano lo mete preso. Ay. ¿Vos podés creer? Qué difícil. No se queda ahí. No, claro. Menos mal que tenía esta garra y este temple, Melchora. Pero ¿sabés qué es lo que peor pasaba? Tenía garra, tenía temple, no se amedrentaba con nada, pero ella necesitaba confiar en alguien para poder seguir trabajando. Claro. Entonces estaba como muy rodeada. Y lo que sucedió fue que la justicia dice, bueno, nosotros llegamos a este acuerdo, le dicen tienen que convivir de tal forma, valúan casi de modo insignificante todos los bienes de Melchora, pero ella acepta con tal de vivir tranquila, porque la persecución psicológica y emocional era enorme. Entonces, cuando el miembro del Real Tribunal decide retirarse de este lugar en Mendoza para irse a donde estaba la casa madre, era en Chile, estamos hablando en el año 1730, claro, o sea, antes del virreinato del Río de la Plata. Uh-huh. Este hombre, el juez, dice, voy a pasar por la puerta de la bodega a ver si efectivamente Juan Lemos retiró a los indios tal como ella lo pidió. ¿Y sabés qué se dio cuenta? ¿Qué? Que no había hecho caso. Y ahí sí, él se molestó, el juez se molestó porque no le hicieron caso o no se respetó la palabra de la justicia, y a partir de ahí
se terminaron las disputas legales y ella puede continuar con su empresa enorme, porque efectivamente en la industria del vino, en aquella época, ¿sabes qué? En aquella época colonial se hace como un paralelo entre la mujer y el vino y la mujer en la industria textil. Sí. Es como que encontraban un ámbito las mujeres donde podían poder desarrollarse. Y a partir de ahí Melchora no dejó de prosperar, era una visionaria, tuvo la inteligencia de poder armar toneles muy grandes, y había muy pocas bodegas de esa envergadura, eran tan solo 9 o 10, y ella formaba parte de ese espacio selecto. Y también lo que se dice es que ella pudo hacer frente a semejantes embates económicos, pero sobre todo emocionales, gracias a la congregación de Santo Domingo, a la iglesia, donde pudo ser contenida emocionalmente, básicamente. Claro, sí. O sea que ella es el emblema de la mujer que puede prosperar dentro de la industria del vino. A pesar de tanto, ¿no? Pero vos sabés que sí, tanto. Si me dicen que esto fue una película, me lo creo. Totalmente. Claro. Te digo que da para una miniserie por lo menos, ¿eh? Por lo menos. De época, hermosa aparte, ya me la imaginé. Sí. Y entonces, a través de este rescate de la historia, hay varias otras historias de mujeres en el vino, pero ella lo heredó de su padre. No es que fue viuda, no es que claro. Ha tenido... O sea, ella lo hizo completamente sola, y los celos de una característica tan machista como era en aquella época, y un hermano tan poderoso, la verdad es que tuvo una vida de penuria. Sin embargo, en su testamento queda claro que Melchora ha perdonado todo eso. No lo dejó afuera ni al hermano ni a la descendencia del hermano, porque claro, había más que duplicado los bienes en relación a lo que tenía su hermano, que también era un señor que tenía una buena posición económica y social, sobre todo. Sí, que podría haberlos, no sé si por ahí a la descendencia, pero a él lo podría haber dejado a un lado perfectamente con todo lo que había hecho, pero bueno, habla mejor aún de Melchora. Totalmente. Sí. Qué mujer tan enorme, qué inmensidad en este corazón, en la inteligencia de poder hacer próspero un negocio, porque ella armaba todo el circuito, es decir, cosechaba la uva, hacía el vino, lo conservaba en sus vasijas y lo vendía en su pulpería. Maravilloso. Claro, Sí. de todo el circuito, totalmente, sí, qué maravilla. En aquellos años, sí. Y sin instrucción. Bueno, valorar la inteligencia de las personas, en este caso de Melchora Lemos, que es a quien nos estamos refiriendo, no tiene que ver con lo que es la cuestión académica. Lo traigo al día de hoy. Absolutamente. Una persona inteligente, que todos tenemos, una mujer inteligente en este caso, todos tenemos en la familia, no necesariamente eso se deba, esto es algo muy personal, ¿no?, a los diplomas que tengan colgados en las paredes. Absolutamente, Silvi. Estaba pensando, uniendo el tema del vino, vos sos sommelier, y el Día de la Mujer. No sé si se sigue diciendo ahora, pero en una época se decía, y este es un vino para mujer, ¿no? Claro. No, me parece que eso ya está cambiando, Carla. Bien. Ha llevado su tiempo. La mujer también se tuvo que decidir a mostrarse con la convicción de decir, bueno, a mí me gusta el vino, y el vino contado y consumido en los términos de un donde hay comida, donde hay personas, donde hay un propósito, no
el vino porque sí. Claro. Esto no solamente para la mujer, sino para todos los momentos para consumir el vino. Lo social. Claro. Antes, viste, la mujer estaba como detrás y eso lo tomaban los hombres. Después con el tiempo, ellas también consumían, pero en otro ámbito, escondidos, oculto, detrás. O voy a tomar un poquitito, te saco un poquitito, ¿no? Era como, era impensado un grupo de mujeres que se reúnan y que cada una lleve un vino. Era impensado que una mujer decida, voy y me compro un vino para mí, que terminé esta semana laboral recansada y me abro un vino, me corto unos quesitos y me relajo. Claro, porque la mirada del otro, eligiendo un vino, también contaba. Claro. Entonces, o sea, agarrar con tu mano una botella de vino y llevártela, desde la mirada del otro le pesaba a las mujeres. Hoy, por suerte, todo eso ya está. Es más, hay mucha mujer dentro de lo que es la industria del vino, la comunicación del vino, hay muchas enólogas, hay mucha comunicación, sommelier. Dentro de la carrera de la sommelería hay muchas mujeres. Sí. Y no sé bien por qué en algún caso se habla de que son más sensibles. Comunicar el vino tiene que ver con un enorme ámbito sensorial, porque es lo que a uno le pasa. Y no estoy hablando de sentir si tiene aromas a madera o... Hay que comunicarlo desde lo que es el consumo. Absolutamente. Y compartir lo que sucede en ese momento. No, eso también tiene que ver con una nueva forma de comunicar el vino. En los años 2000, que fue más o menos donde la industria de nuestro vino empezó a tomar otra dimensión, no solamente acá, sino en el mundo, se explicaba el vino de un modo difícil. Hoy eso, por suerte, ya quedó demostrado que no sirve para acercar el vino a las personas que son amantes del vino. Todo lo contrario, lo aleja. El vino es un encuentro social, es un momento para celebrar y es un momento como para conmemorar. Yo siempre pienso en el vino cuando hay un propósito. Si me voy a juntar con vos, Carla, y va a haber comida por medio, ese va a ser el propósito. Me voy a juntar con Carla y eso va a formar parte de nuestro encuentro y de nuestro recuerdo también. Claro que sí, sí. Silvita, muchísimas gracias, pero antes de despedirte y agradecerte que un domingo a esta hora nos hayas concedido una entrevista. Es una alegría. ¿Cómo sos sommelier y trabajás de sommelier y sos excelente? ¿Cómo hacemos para seguirte, para encontrarte y seguir nutriéndonos? Mira, tengo la posibilidad de comunicar el vino desde 2008, que fue cuando me recibí, y luego la vida me terminó acercando a partir del año pasado. Silvia Marucho es mi Instagram y ahí me pueden encontrar, y la sommelería está en el otro Instagram que está un poquito más dedicado únicamente al vino, se llama Bienvenido Vino en Instagram. Hermoso, bienvenido. En esos dos perfiles ahí vuelco la comunicación, los detalles y todo lo que hay. Hoy más tarde voy a estar también en el Día de la Mujer en una feria en Bellavista, así que la comunicación del vino me está trayendo muchas alegrías y muchas posibilidades de contarlo. Qué hermoso. Bueno, y esta charla hay que cerrarla con salud. Sí, por supuesto. Salud, Carla, a vos y a todas las mujeres que, hacen lo suyo en el vino y en todas las otras actividades que le ponen corazón, alegría y presencia. Beso enorme. Besos a todos, gracias. Chau. Era Silvia Marucho, locutora, sommelier, y qué interesante la historia de Melchora.